29 de junio de 2021. Estamos en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que es también sede de la campaña ciudadana Cuba Decide, del Partido del Pueblo y también del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y esta sede, esta es también la casa, es el hogar de todo cubano, de todo patriota que luche por la libertad, que luche por la democracia, que luche por la justicia, que luche por el respeto a los derechos humanos y que luche por el bienestar de nuestra nación. Estamos solidarizándonos con la campaña que artistas, activistas, miembros del movimiento 27 de noviembre han iniciado a favor de la libertad de Hamlet, a favor de la libertad de Michael Osorbo, a favor de la libertad de Taimir, a favor de la libertad de Thais y a favor de la libertad de todos los detenidos y prisioneros por motivos políticos. Estamos también denunciando la escalada represiva de la tiranía contra defensores de los derechos humanos, artistas, periodistas independientes, opositores pacíficos, disidentes y pueblo en general. Por ejemplo, acá tengo conmigo a Eber Luis Hidalgo Ladrón de Guevara, amenazado constantemente por las fuerzas represivas del régimen con que va a ser encarcelado prontamente. Lo han detenido en los últimos meses en unas cuantas ocasiones. Y ahora mismo la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba está bajo amenaza de asalto por parte de las fuerzas represivas del régimen, que dicen que vienen por Eber Luis Hidalgo, por este joven santiaguero que la policía política viene acosando, persiguiendo, hostigando a él y a su familia constantemente. Constantemente vienen acosando, hostigando a su familia. Él logró burlar el cerco policial de las fuerzas represivas del régimen y llegar hasta la sede de nuestra organización. Y las fuerzas represivas, repito, dicen que van a venir a sacarlo, que van a allanar nuestro hogar con la intención de llevárselo detenido. Eber Luis pudiese ser un nuevo preso político de la Unión Patriótica de Cuba, de la campaña ciudadana Cuba Decide, de la oposición pacífica pro-democrática, de las fuerzas no violentas que luchamos por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y por el bienestar de nuestra nación. Hoy el cerco contra la Unión Patriótica de Cuba, hoy ha estado bastante fuerte. El cerco es permanente, el cerco es todos los días. El cerco hoy ha producido varias detenciones, entre ellas la de Neji Romero Pérez, y han detenido, le han imposibilitado. Dame el papel que te di. ¿A quién le di el papel con los nombres, con los datos de los activistas o de las personas? Hoy, entre otros, hemos tenido las detenciones y retenciones de Neji Romero Pérez, de Julio Maza Lardue, de Yanquiel Paz Lavaceno, que es apenas un niño, de Francisco Rodríguez Correoso, una persona con problemas de salud mental. Hemos tenido también las acciones represivas de la tiranía contra Leonardo Hernández, contra Arquímedes Matamoros, un anciano enfermo, contra Roberto Paz Domínguez, contra Jesús Ángel Carrión, contra Rolando Jun Reider y contra otros. ¿Sí? Osmel Boló Sánchez. Ese también fue, a la salida también fue detenido por la fuerza represiva. Las fuerzas represivas quieren impedirle a las personas que vienen en busca de alimentos acá a nuestra sede nacional, quieren impedirle diariamente la entrada y lo logran siempre con 30, 40, 50 y más. Hasta el momento están llegando. ¿Cuántas personas alimentaron hoy? ¿Llegaron? 57 me pidieron entrar. 57 nada más. ¿Y ayer cuántas fueron? Fueron 82. 82, es decir que hoy fueron casi 30 menos. La cifra mayor en los últimos tiempos de cerco
represivo de bloqueo criminal de la tiranía, ¿de cuánto ha sido? De 86. 86. ¿Y la cifra menor en los últimos días? ¿De cuánto? De 52. La de hoy, es la más baja. La más bajita. Hoy fue el día más bajo. El día más bajo. Me dicen que a varios de los que detuvieron para no dejarlos entrar, luego lo llevaron a darle unos pocos alimentos, unos pésimos y pocos alimentos que le habían suspendido. Recordemos que las fuerzas represivas de la tiranía en varias ocasiones han intentado, es decir, convencer a estas personas de que no vengan a la sede principal de la UNPACU en busca de alimentos y de atención médica, porque ellos le van a dar alimentos. Atención médica, pues, bien mala, bien pésima, la que está recibiendo la población, y no tienen medicamentos, no tienen especialistas. Los especialistas los mandan de misión al extranjero para el régimen a hacer dinero, y los hospitales están en una situación bastante crítica, bastante terrible. El hambre crece, la miseria aumenta, los apagones diarios, la represión en incremento, y la tiranía tratando de callar, silenciar a la población cada vez más molesta, cada vez más indignada, cada vez manifestándose en diferentes sitios, en diferentes lugares, contra los abusos y contra las pésimas condiciones de vida que impone el régimen Castro comunista. ¿A cuántas personas atendiste hoy por problemas de salud? Estamos acá, está la doctora Nelva Imaray Ortega Tamayo. ¿Cuántas personas atendiste hoy por problemas de salud? 5 personas aquí dentro de la sede y 2 en el terreno. 5 personas dentro acá de la sede y 2 fuera de la casa. ¿Y esto por qué le siguen prohibiendo, amenazan también, detienen también a los que vienen en busca de atención médica? Se mantienen haciendo las mismas amenazas y hay algunas personas que por discapacidad no pueden llegar hasta aquí. ¿Cuáles son los problemas de salud que presentan los pacientes que vienen en busca de tu servicio, de tu atención, de tus cuidados? La mayoría vienen por enfermedades dermatológicas, escabiosis, cortiña. Hay otros que son hipertensos, diabéticos, hay algunos epilépticos. En el caso de los que son, en los casos que están en el terreno, que yo voy al terreno, hay una señora que tiene una discapacidad que no puede moverse, tiene fractura del coxis, pero hay otros que por la distancia tienen linfangitis crónica y eso no le permite venir. Pero lo que más así se incrementan son las enfermedades dermatológicas. Hoy mismo vino un joven que su madre tuvo reacciones por la vacuna Abdala y dicen de que fue mala la atención, pésima la atención, no le dieron ni medicamentos ni nada en la Mariana, que es donde se está haciendo un politécnico vocacional que hay aquí en Santiago de Cuba, y en 24 horas le dieron el egreso, la dejaron a las 12 de la noche ahí en Chicharrones, en el parque de Chicharrones, y tuvo que hasta caminar 1 kilómetro, y él estaba muy indignado porque dice de que muchos candidatos vacunales, sin embargo, no hay medicamentos en todo Santiago y en todo el país. Porque eso es sí, no hay medicina, no hay con qué combatir la sarna, no hay con qué combatir el estafilococo dorado que tiene a muchas personas con la piel muy enferma, no hay con qué tratar a la mayoría de los enfermos que van a los hospitales, pero el régimen sigue alardeando de sus candidatos vacunales. El régimen sigue con esta historia de sus candidatos vacunales, que ya hay quienes dicen que corren menos peligro de contraer la COVID-19 sin vacuna que con vacuna, porque precisamente se comenta acá en la ciudad de Santiago de Cuba que personal médico que se vacunó, que ya tienen todas las dosis, las 3 dosis de la vacuna Abdala, posiblemente sean de los es decir, de las personas que más se han enfermado últimamente con la COVID-19. Por ejemplo, el policlínico Ramón López Peña, de acá de la zona de Chicharrones o reparto DESI, el laboratorio no está funcionando, y cuando averiguamos, pues allí explican que es porque están los laboratoristas vacunando
a la población con la Abdala, pero una buena fuente allí nos dijo, no, lo que pasa es que los laboratoristas que fueron de los primeros en vacunarse con la Abdala contrajeron la COVID-19 y por eso es que está cerrado el laboratorio. ¿Cuál es la historia real? ¿Cuál es la realidad de por qué está cerrado el laboratorio? Pues bueno, no podemos precisarla, pero hay fuentes bastante confiables que dicen que es por esto de los laboratoristas contagiados con la COVID-19 y así también con otras personas que se han puesto la vacuna y luego han enfermado con la COVID-19. Hoy la cifra, tengo entendido que la cifra superó los 3.000 casos de enfermos contagiados con la COVID-19. La pandemia de la COVID-19 continúa avanzando, continúa creciendo por toda Cuba y vamos de la mano del hambre, de la miseria que crecen también de día en día, los apagones y la represión de las fuerzas policiales en las colas contra la población que busca comprar uno que otro escaso alimento para ir sobreviviendo en medio de una situación de hambruna ya crónica. Esa es la triste y lamentable realidad que está viviendo nuestra nación. Y en medio de esa situación, la tiranía encarcelando, la tiranía reprimiendo cada vez a más cubanos, cada vez a más personas, la tiranía detrás de los vendedores, la tiranía detrás de la población que trata de sobrevivir, la tiranía haciéndole la vida imposible al pueblo, la tiranía persiguiendo a los activistas y a los defensores de los derechos humanos, la tiranía encarcelando a los activistas que más destacan en la lucha por la libertad y la tiranía reprimiendo, hostigando, acosando, golpeando, torturando a los presos políticos. Por ejemplo, Pablo Moya Delá hoy debe estar cumpliendo su 9º día de huelga de hambre en la prisión de Boniato, acá en Santiago de Cuba. Recibió hace 9 días una brutal golpiza, lo hirieron unos delincuentes comunes al servicio de la policía política y él se declaró en huelga de hambre en protesta por esa agresividad, por esa violencia, por esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes que contra él la tiranía está protagonizando. Este tipo de procedimiento, este tipo de ataques, de agresiones, de torturas, de ensañamiento contra los presos políticos se debe a que el régimen, cada vez que decide llenar nuevamente las prisiones de activistas, porque el activismo crece, porque el activismo cada vez es más fuerte, el régimen decide también vaciar un poco las prisiones. A ver, ¿cómo se explica esto? Cuando la tiranía decide que va a encarcelar a nuevos activistas, decide liberar a un número muy similar al de los que van a ser encarcelados para tratar de mantener la misma cantidad de activistas en prisión, para mantener en prisión entre 130, 170 activistas, entre 130, 140, 150, 160 o 170 activistas. Esa es la intención del régimen. El régimen no quiere sobrepasar los 200 presos en sus cárceles. Y ¿a quienes encarcela? A los que más destacan, a los que se atreven a protestar con firmeza, con coraje, con valor, al amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en calles, en parques, en esquinas, en pueblos, en ciudades y en campos de Cuba. A esos la tiranía decide encarcelarlos, a los que tienen una labor más destacada, una labor seria, firme, comprometida con la causa a favor de la libertad y la democracia de Cuba, como es el caso de Eber Luis Hidalgo detrás de mí acá. Y la tiranía decide encarcelarlos a ellos con la intención de disminuir, de obstaculizar el activismo y de asustar, de aterrorizar al resto de los activistas y a la población en general. ¿Y a quién decide la tiranía liberar, digamos, si deciden encarcelar a 20? ¿A quiénes son los 20 que la tiranía decide liberar? A los presos políticos que ellos crean que lograron doblegar, a los presos políticos que a través de los golpes, la tortura, a través del hostigamiento, el acoso, el ensañamiento permanente contra ellos,
le arrancan compromisos de abandonar la causa, de abandonar la lucha, de dejar su activismo a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor del bienestar del pueblo de Cuba, en contra del hambre, de la miseria, en contra de los abusos, de los crímenes, de la más infame tiranía que haya conocido el hemisferio occidental. Entonces, para llevarlos a ese compromiso, les someten a tratos verdaderamente crueles, a tratos verdaderamente criminales, les golpean, les torturan, les hieren, le acosan, le dejan sin visitas familiares, le hacen la vida imposible a su familia para que en medio de situaciones tan complejas contra ellos y su familia, el preso llegue a la conclusión de que la situación es demasiado dura, demasiado terrible y que lo mejor es abandonar la lucha, renunciar a la causa a favor de una Cuba libre, de una Cuba con todos y para el bien de todos. Por suerte, la mayoría se mantiene muy firme en su postura, la mayoría continúa su lucha. Por suerte, la mayoría no se rinde, por suerte, la mayoría mantiene su compromiso con la causa a favor de la libertad, de la democracia y del respeto a los derechos humanos. Siempre hay algunos que se rinden en toda lucha, en toda causa. Hay quienes no soportan los tratos crueles, los tratos inhumanos, las torturas, las golpizas, las agresiones constantes y terminan pactando con la policía política. Entonces esos son los que resultan liberados, esos son los que van para su casa y la policía política les recuerda casi todo el tiempo, semanalmente, mensualmente, diariamente, que no le quieren ver junto a otros opositores, que no le quieren ver realizando ningún tipo de activismo. Si se enteran que hicieron algún tipo de manifestación pública o hicieron cualquier tipo de comentario crítico en el barrio, ahí mismo le visitan o le llaman por teléfono y le dicen: me enteré que dijiste o hiciste tal cosa y eso te puede costar caro, te podemos detener, te podemos encarcelar. Por eso, y así lo mantienen bajo control. Si el activista en un momento dado decide que la actitud que había asumido era débil, cobarde y que no era digna, que no era una actitud, honorable, y decide protestar y decide manifestarse, entonces la fuerza represiva le detendrán, le mantendrán unos días detenido o le mandarán nuevamente a prisión según la postura, la firmeza que demuestre el activista. Son tiempos difíciles, tiempos complejos. La nación vive en medio de una crisis bastante dura, bastante grave, que se agrava de día en día. El hambre crece, la miseria aumenta, no hay gasolina, me dicen, en la ciudad, por ejemplo, y si aquí en Santiago de Cuba no hay gasolina, me imagino que en todo el país debe haber serios problemas con la gasolina. Pero no solamente no hay gasolina, están los apagones que empezaron durante 4 horas y ya van por 6 horas. Y además de los apagones durante 6 horas, están las interrupciones que duran minutos, que pueden ocurrir lo mismo de día que de noche, en cualquier barrio, en cualquier reparto, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, porque el sistema eléctrico es un desastre, como es todo en Cuba, un desastre, como el transporte es un desastre, como los hospitales y la atención médica son todo un desastre, como la situación de la vivienda es crítica, es un desastre, como la alimentación, que cada vez es más difícil conseguir lo necesario para poder alimentar a la familia. Un pancito que hace unos meses costaba $1 y está en los 5 pesos, sí lo encuentra, porque no siempre se encuentra. Y a propósito de eso, vamos a actualizar los precios. El arroz, Roilán, ¿cómo está el arroz? 80 pesos la libra. A 80 pesos. ¿La carne de cerdo? A 120. A 120. ¿La de pollo? A 100 pesos en estos momentos. A 100 pesos. ¿Y frijoles, a cómo están? Bueno, media latica de ¿Media libra? Media libra, 50 pesos. Es decir, una latica de... Porque te lo echan un hilito así larguito, así para confundirte. Una latica vale 100 pesos. De 80 a 100 pesos. Frijol colorado. El frijol colorado. Así las cosas, ¿no? Estamos hablando de la libra de boniato. 20 pesos. La libra de yuca. 20 pesos. 20 pesos la libra. A 10 pesos. La de malanga. 40 pesos la libra de malanga. El aceite. El aceite es 250 pesos el litro. El litro de aceite, 250 pesos. ¿Sabía, Luis, sobre esta situación de la gasolina, que dicen que ni los motoristas están, recibiendo la gasolina acordada
los motoristas que tienen licencia, los transportistas con autorización del Estado, con licencia, dicen que no están pudiendo comprar el combustible que deben ofertarle, que deben venderle por los acuerdos que tienen con el partido, con el gobierno, con el llamado Poder Popular. Dicen que hay total incumplimiento y que incluso han estado pagando el combustible y no lo reciben. ¿Sabes sobre eso? Sí, bueno, todos se están quejando porque eso es una cantidad que le dan todos los meses. Y este mes ellos pagaron todo su combustible y no lo ven por ningún lado. Ni le dan noticias si van a sacar, nada. Sí, José, un motorista, amigo mío, me dijo que él había pagado, porque le están dando mensual 160 litros de combustible. Entonces, ni combustible ni nada. Y entonces tiene su patente normal para tirar su pasaje. Entonces fue a buscar el combustible y dijeron, no, hay que esperar que abastezcan, ¿cómo se llama? El cupé de allá de la plaza, porque no hay. Y entonces Bueno, los motoristas tienen un grado de incomodidad terrible. El único cupé que tiene combustible en este momento es el cupé que abastece a los carros del partido. Más ninguno tiene. A los carros del Partido A los Comunista. carros del partido. Y me imagino que tampoco le falta el combustible al Ministerio del Interior para reprimir, pero para ambulancia, para transportar enfermos, para transportar los escasos alimentos que necesita la población, me imagino que para eso, como siempre, no hay combustible. Por eso nosotros seguimos pie de lucha, por eso nosotros seguimos luchando por la libertad de los presos políticos, luchando por nuestro pueblo, luchando por nuestra nación. Por eso seguimos firmes en la vanguardia de la lucha por una Cuba libre, democrática, justa y próspera. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad!